Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Hoy, como ven en el título, nos sumergiremos en un chisme jugosísimo del mundo del espectáculo turco. Su copyright que les encanta tanto como a mí. Hablaremos de una pareja que, aunque ya no es tu copyright junta, sigue dando mucho de QU copyright hablar, Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Pero no nos centraremos tanto en su relación superíndice 3N en su, sino muy bien en un personaje clave, un observador silencioso, pero importantísimo en esta historia, el padre de Hande Kaya Eru Rafael. QU copyright opinau con diéresis copyright, ¿él es realmente de Kerem Bürsin? ¿Lo aprobaba como pareja de su hija? CU superíndice 3 moviviu superíndice 3 la relación superíndice 3N desde dentro? Prepu, rense porque hoy desentrao más menos haremos este misterio con datos, especulaciones y, como siempre, mucho cariu más menos o. Antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte. Dale clic al botón superíndice 3N rojo que dice suscribirse, y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Subo contenido sobre farándula turca, series, actores y actrices que amamos y muchas otras cosas interesantes. No te arrepentirás. Además, si ya eres parte de esta hermosa comunidad, te mando un abrazo enorme y gracias por tu apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin fue, sin duda alguna, un fenómeno superíndice 3 menos. Su química en la pantalla en la serie Senu con diéresis al capm era innegable. Tanto que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron y el mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Viajes, fotos juntos, declaraciones de amor pareco a un cuento de hadas. Pero como muchos cuentos de hadas, también copyright llegó superíndice 3 a su fin. Y AQU es donde la figura del padre de Hande Kaya Eru Rafael cobra aún de relevancia. Porque seamos honestos, en la vida de cualquier persona, la opinión superíndice 3N de los padres es fundamental, especialmente en temas del corazón superíndice 3N. Aunque Kaya Eru Rafael siempre ha mantenido un perfil bajo y ha sido muy discreto con respecto a la vida personal de su hija, algunas pistas y declaraciones nos permiten hacernos una idea de su opinión superíndice 3N sobre Kerem Bürsin. Para empezar, es importante recordar que la familia Eru Rafael es muy unida. Hande siempre ha hablado maravillas de su padre y de la importancia que tiene en su vida. Lo considera su mayor apoyo y confidente. Por lo tanto, es muy probable que la opinión superíndice 3N de Kaya Eru Rafael influyera en la decisión superíndice 3N de Hande de iniciar y, eventualmente, terminar su relación superíndice 3N con Kerem. Durante el tiempo que duró superíndice 3 el romance, se pudo ver a Kaya Eru Rafael en varias ocasiones compartiendo momentos con Hande y Kerem. Asistúan a eventos juntos, se les veo cenando en restaurantes e incluso pasaron vacaciones en familia. Estas imágenes sugieren que Kaya Eru Rafael tenía una buena relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. No pareció haber ningún conflicto evidente. De hecho, varias fuentes cercanas a la pareja aseguraron en su momento que Kaya Eru Rafael estaba contento con la relación superíndice 3N de su hija. Veo en Kerem a un hombre trabajador, respetuoso y cariu más menos oso con Hande. Valoraba su con diéresis copyright sito profesional y su buena reputación superíndice 3N. Además, parece ser que Kerem se esforzó superíndice 3 por ganarse el cariu más menos o y la confianza de Kaya, mostrando siempre respeto y consideración superíndice 3N hacia con diéresis copyright L y hacia toda la familia Eru Rafael. Ahora bien, es importante seu más menos hablar que nunca hubo una declaración superíndice 3N oficial de Kaya Eru Rafael sobre Kerem Bürsin. Su opinión superíndice 3N se deduce de sus actos y de los comentarios de personas cercanas a la pareja. Pero, dado su carácter discreto, poco probable que alguna vez lo veamos dando una entrevista hablando abiertamente sobre el tema. Sin embargo, después copyright de la ruptura, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos comenzaron a especular sobre un posible distanciamiento entre Kaya Eru Rafael y Kerem Bürsin.
Se rumoreaba que Kaya no estaba de acuerdo con la forma en que Kerem manejó superíndice 3 la ruptura y que sentúa que Ande merecua algo mejor. Estas especulaciones nunca fueron confirmadas, pero tampoco desmentidas. Kaya Eru párrafo él se mantuvo en silencio, fiel a su estilo. Lo que es cierto es que desde la ruptura, no se les ha vuelto a ver juntos. Y es comprensible considerando la situación superíndice 3n. Es importante entender que como padre, Kaya Eru párrafo él siempre va a priorizar la felicidad y el bienestar de su hija. Si sentúa que Kerem no era el hombre adecuado para ella, es natural que no estuviera contento con la relación superíndice 3n, aunque en público mostrara una actitud cordial. Además es muy probable que Kaya Eru párrafo él haya visto de cerca el impacto que tuvo la relación superíndice 3n con Kerem en la vida de Ande. La fama, el acoso de los paparazzi y las críticas en las redes sociales, todo esto puede ser muy difícil de manejar, especialmente para una persona joven como Ande. Y es comprensible que su padre quisiera protegerla de todo esto. Ahora, vamos a analizar un poco las posibles razones de truc de la postura de Kaya Eru párrafo él. Primero, la diferencia de edad entre Ande y Kerem. Si bien no es una diferencia abismal, Kerem es mayor que Ande. Y en algunas culturas como la turca, la edad puede ser un factor importante a la hora de evaluar una relación superíndice 3n. Segundo, la personalidad de Kerem. Kerem es conocido por ser una persona muy extrovertida, carismática y a veces un poco impulsiva. Ande, por otro lado, es reservada y tranquila. Es posible que Kaya Eru párrafo él sintiera que sus personalidades no eran del todo compatibles. Tercero, la carrera profesional de ambos. Ande y Kerem son dos de los actores populares de Turquía. Ambos tienen agendas muy apretadas y viajan constantemente por trabajo. Es posible que Kaya Eru párrafo él se preocupara por la dificultad de mantener una relación superíndice 3n estable con tantas exigencias profesionales. Y por último, y esto es solo una especulación superíndice 3n, es posible que Kaya Eru párrafo él tuviera una visión superíndice 3n diferente del futuro para su hija. Tal vez imaginaba a Ande con un hombre diferente, con una profesión superíndice 3n diferente, o simplemente con un estilo de vida diferente. En resumen, aunque no tenemos una declaración superíndice 3n oficial, todo apunta a que Kaya Eru párrafo él, en un principio, aprobaba la relación superíndice 3n de su hija con Kerem Bürsin. Lo veo como un hombre bueno, trabajador y respetuoso. Sin embargo, es muy probable que con el tiempo y especialmente después copyright de la ruptura, su opinión superíndice 3n haya cambiado. Como padre siempre va a querer lo mejor para su hija y es natural que se preocupe por su felicidad y bienestar. Independientemente de lo que realmente piense Kaya Eru párrafo él sobre Kerem Bürsin, lo importante es que Ande es tu copyright feliz y que pueda seguir adelante con su vida. Y a juzgar por sus últimas apariciones públicas, parece que estuvo disfrutando de su soltería y enfocándose en su carrera profesional. Así que, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la opinión superíndice 3n del padre de Ande Eru párrafo él sobre Kerem Bürsin. Como ven, es un tema complejo y lleno de matices, pero hemos intentado descentrar más o menos lo mejor posible. Recapitulando brevemente, sabemos que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem fue un fenómeno superíndice 3 medio tico. Kaya Eru párrafo él, el padre de Ande pareció a aprobar la relación superíndice 3n en un principio, pero las especulaciones apuntan a que su opinión superíndice 3n pudo haber cambiado después copyright de la ruptura. Y en última instancia, lo más importante es que Ande sea feliz y pueda seguir adelante con su vida. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden que siempre me encanta leer sus comentarios, así que du copyright genme saber qué copyright opinan sobre este tema. ¿Creen que Kaya Eru párrafo él aprobaba a Kerem Bürsin? CU superíndice 3 mo creen que vivió superíndice 3 la relación superíndice 3n desde dentro? Los leo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de la Faru, Dula Turca, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos.
Recuerden que AQ siempre encontrar n contenido interesante, entretenido y lleno de amor por el mundo del espectáculo turco. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. *** ampliando la noticia ***. Para entender mejor la postura de Kaya Erupar-Rafoel, es crucial profundizar en la cultura turca y el rol de la familia en la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta al amor y las relaciones. En Turquía la familia no es simplemente un grupo de personas con lazos sanguíneos, sino un pilar fundamental de la sociedad. Las decisiones importantes como con copyright en casarse a menudo se toman en consulta con la familia, y la aprobación Superíndice 3N de los padres es un factor determinante. En el caso de Hande Erupar-Rafoel, siendo una figura pública tan prominente, la presión Superíndice 3N familiar pudo haber sido aún mayor. Kaya Erupar-Rafoel, como padre protector y cabeza de familia, seguramente tenía expectativas sobre el tipo de hombre que sería adecuado para su hija. No se trataba solamente de amor y química, sino también copyright N de estabilidad, reputación Superíndice 3N y el futuro que podían construir juntos. Profundizando en el análisis de la relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem, podemos considerar que su romance surgió Superíndice 3 en un contexto muy particular. El set de grabación Superíndice 3N de una serie de televisión Superíndice 3N de con diéresis copyright sito mundial. La intensidad de las emociones en la pantalla, la convivencia diaria y la presión Superíndice 3N del trabajo pudieron haber contribuido a crear una burbuja donde la realidad se distorsionaba un poco. Es posible que Kaya Erupar-Rafoel desde fuera percibiera esta burbuja y se preocupara por si la relación Superíndice 3N era realmente su Superíndice 3 lida y sostenible a largo plazo. Además de ese, la fama desmedida que alcanzaron Hande y Kerem tuvo un impacto innegable en su vida personal. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi, sus fotos y vídeos eran analizados hasta el último detalle, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans expresaban su amor incondicional, pero también copyright en su descontento y críticas. Esta exposición Superíndice 3N constante puede ser agotadora y perjudicial para cualquier relación Superíndice 3N, y es comprensible que Kaya Erupar-Rafoel quisiera proteger a su hija de esta presión Superíndice 3N. Otro aspecto a considerar es la propia personalidad de Kaya Erupar-Rafoel. Aunque se sabe poco sobre su vida personal, las fuentes cercanas lo describen como un hombre inteligente, sensato y con los pies en la tierra. Es probable que valore la estabilidad y la tradición Superíndice 3N, y que tenga una visión Superíndice 3N pragmática de la vida. Kerem Bürsin, por otro lado, es un espíritu libre, aventurero y con una personalidad muy de ese bohemia. Esta diferencia de carácter pudo haber sido un factor que influyera en la opinión Superíndice 3N de Kaya Erupar-Rafoel sobre la relación Superíndice 3N. Si retrocedemos un poco en el tiempo y analizamos las primeras etapas del noviazgo, podemos recordar que Hande y Kerem trataron de mantener su relación Superíndice 3N en secreto durante algún tiempo. Esta discreción Superíndice 3N inicial podrá interpretarse como un aseo más menos al de que la pareja quería asegurarse de que su relación Superíndice 3N fuera genuina antes de hacerla pública y someterla al escrutinio de los medios. También copyright N podrá sugerir que estaban esperando la aprobación Superíndice 3N de sus familias, especialmente la de Kaya Erupar-Rafoel. Durante los momentos felices de la relación Superíndice 3N, cuando se veo a Kaya Erupar-Rafoel compartiendo momentos con Hande y Kerem, su actitud parecía genuina y cordial. Las fotos de las vacaciones en familia, las cenas en restaurantes y las asistencias a eventos juntos reflejaban una relación Superíndice 3N armoniosa y respetuosa. Sin embargo, como hemos mencionado antes, las apariencias pueden más menosar, y es posible que Kaya Erupar-Rafoel estuviera simplemente tratando de apoyar a su hija y mostrar una actitud positiva en público, independientemente de sus sentimientos personales. Después copyright S de la ruptura, el silencio de Kaya Erupar-Rafoel fue aún muy elocuente. Su negativa a comentar sobre la situación Superíndice 3N podrá interpretarse de varias maneras. Tal vez quería proteger la privacidad de su hija y evitar aún más menos adir leña al fuego de la especulación Superíndice 3N mediática. O tal vez sentía que no era su lugar opinar sobre la vida personal de Hande y prefería mantenerse al margen. Sin embargo, también copyright N es posible que su silencio reflejara una decepción Superíndice 3N o desaprobación Superíndice 3N hacia la forma en que Kerem manejó Superíndice 3 la ruptura.
En última instancia, la opinión superíndice 3n de Kaya Eru párrafo el sobre Kerem Bürsin es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Sin embargo, al analizar los hechos, las especulaciones y el contexto cultural, podemos hacernos una idea muy clara de los posibles factores que influyeron en su postura. Lo que es seguro es que Kaya Eru párrafo él, como padre amoroso y protector, siempre ha priorizado la felicidad y el bienestar de su hija Ande, y que su opinión superíndice 3n, sea cual sea, ha tenido un peso importante en las decisiones de la actriz. Y ahora, mis queridos amigos, abramos el debate. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Kaya Eru párrafo él realmente aprobaba a Kerem Bürsin? ¿O creen que su opinión superíndice 3n era muy ambivalente? ¿Creen que la presión superíndice 3n familiar y la fama influyeron en la ruptura de la pareja? ¿Creen que Ande tomó superíndice 3 en cuenta la opinión superíndice 3n de su padre al tomar decisiones sobre su relación superíndice 3n? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y perspectivas. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos sobre Faru, Dula Turca y mucho más. Y si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle like y compártanlo con sus amigos. Gracias por su apoyo incondicional. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.